Bienvenidos a su materia Análisis de Información Financiera. Vamos a continuar con la unidad 3. Para cerrar esta unidad vamos a ver lo que es el flujo de caja, el estado de origen y aplicación de fondos y el análisis de fondo de maniobra. El flujo de caja es un indicador de la liquidez de la empresa. Su importe es positivo, nos va a indicar que la empresa tiene una capacidad para afrontar pagos. Entonces significa que es solvente. Pero si el flujo es negativo, significa que la empresa puede tener dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago. Vamos a ver cómo se hace un flujo de efectivo. El flujo de caja, aquí vamos a este sería uno mensual. Aquí vamos a colocar mes con mes las cantidades de nuestros ingresos, de nuestros egresos y también si tuvimos algún tipo de financiamiento, y todo se va a colocar aquí. En la primera columna tenemos precisamente lo que es el saldo inicial, los ingresos y tenemos los ingresos desglosados. Posteriormente tenemos los egresos igual desglosados, el total, el financiamiento, que si hubo financiamiento en este caso, y al final el flujo de caja. Esta imagen se las voy a pasar vía WhatsApp porque aquí no se ve muy clara, es muy fácil de entender. Se determinan las diferencias ocurridas. Ahora vamos a hablar de lo que es el estado de origen y aplicación. Y bueno, para esto necesitaremos un balance comparativo para que nuestra variación sea de un año a otro. Aquí tenemos un balance de 2008 y un balance de 2009. Tenemos algunas cuentas como ejemplo, que sería bancos, clientes, inventarios, y es importante no poner variación sobre los totales porque entonces vamos a estar duplicando las variaciones. ¿Sale? Se clasifican las variaciones en fuentes o de origen y de uso o de aplicación de acuerdo a unas reglas establecidas que les mencionaré en un momento. Aquí tenemos ya la variación, pero clasificada según si es fuente o según si es uso. Vamos a ver las reglas. Bueno, antes vamos a ver aquí ya el estado de origen y aplicación de fondos. Aquí ya tenemos clasificadas las cuentas con el monto de las variaciones. Aquí tenemos del lado izquierdo las fuentes y del lado derecho los usos. Es importante que, igual como en el balance, el total de las fuentes y el total de los usos sea la misma cantidad, o sea, nos debe de cuadrar, ¿sale? Si no nos cuadra, quiere decir que cometimos algún error y hay que volver a revisar tanto nuestras variaciones como nuestra clasificación. Continuemos con las reglas de clasificación. Las fuentes van a ser todas aquellas partidas que nos aumenten el efectivo de nuestra empresa, y los usos van a ser todas las partidas que nos disminuyan el efectivo de nuestra empresa. ¿Sale? Estas son reglas claras y básicas. En nuestros orígenes o fue que disminuye nuestro activo, aumenta nuestro pasivo, utilidades netas después de impuestos, depreciación y otros cargos a resultados que no requieran pagos en efectivo, y también la venta de acciones. Y para aclarar lo que es una disminución en el activo, va a ser algo que disminuye el efectivo para dar origen a esta. Tendrá explicación en que una disminución de efectivo es origen de ella en el sentido que si el efectivo de la empresa disminuye,
la salida debe aplicarse a una utilización de efectivo. ¿Sale? No es lo mismo una disminución de activo que el aumento, y hay que tenerlo claro. Sigamos con lo que son los usos o aplicaciones. El aumento de un activo. En el caso de un activo no circulante, por lo regular hay que contemplar su aumento bruto, es decir, sin contemplar depreciaciones. La disminución de un pasivo, pérdida neta, pago de dividendos y la readquisición o el retiro de acciones, a comparación del otro que era venta de acciones. Un aumento de efectivo es una utilización en el sentido que se está utilizando para aumentar el saldo de caja de la empresa y pues en consecuencia se está consumiendo. El origen de ese aumento puede provenir de un cobro a clientes, de la obtención de un crédito, etc. Y bueno, continuamos con lo que es el fondo de maniobra. Si recuerdan, ya habíamos hablado un poco sobre el fondo de maniobra, que es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. O dicho de otro modo, el activo corriente y el pasivo corriente, que está financiada con patrimonio neto o pasivo no corriente. Nos podemos encontrar con dos fórmulas diferentes, pero el resultado va a ser el mismo aplicando cualquiera de las fórmulas. Fondo de maniobra igual a activo circulante menos pasivo circulante, o fondo de maniobra igual a patrimonio neto más pasivo no circulante menos activo no circulante. Esas son nuestras fórmulas, son muy sencillas. Un fondo de maniobra positivo indica que el importe del activo circulante es superior al del pasivo circulante, es decir, que parte del activo corriente está financiado con recursos permanentes. Entonces, esta es la situación ideal porque va a permitir a la empresa hacer frente al pago de sus deudas que venden a corto plazo y también a algunas inversiones. El fondo de maniobra negativo se produce a causa de un desequilibrio en la distribución de las distintas masas patrimoniales. Entonces, el importe de las deudas que vencen a corto plazo es en comparación con la liquidez de la que se dispone la empresa. La consecuencia aquí es bastante obvia. Se pueden ocasionar problemas de tesorería por no contar con recursos económicos suficientes para pagar las deudas que van vendiendo. Y bueno, también entre las soluciones que se le puede adoptar para conseguir que su valor sea el adecuado, podemos mencionar algunas como renegociar las condiciones de financiación y conseguir el aumento, conseguir aumentar el plazo de pago más bien de parte de la deuda. De esta forma, una porción del pasivo circulante se transformará en pasivo no circulante. Otra sería inyectar tesorería a la entidad por parte de los propietarios o socios, mediante aportaciones o bien mediante ampliación de capital. La siguiente sería vender algunas de nuestras inversiones, porque el fondo de maniobra negativo indica que parte de nuestros activos se están financiando con deudas, pero deudas a corto plazo. Entonces convendría recurrir al activo no circulante hasta una cantidad que no sobrepase la suma del patrimonio neto y la deuda a largo plazo. El fondo de maniobra igual a cero. Bueno, pues en este caso
El activo circulante es igual al pasivo circulante. Esto implica una clara situación de riesgo y cuando menos tensiones de liquidez. El fondo de maniobra necesario para terminar este tema y a modo de conclusión en cuanto a la interpretación de este índice, podemos señalar en términos generales que el fondo de maniobra es necesario para una empresa y pues va a ser aquel que le permita pagar las deudas que venden a corto plazo de una forma cómoda y muy desahogada, sin que tenga que sufrir por tensiones de tesorería o que incluso que permita hacer frente a ciertos imprevistos, pero que no implique que la liquidez de la entidad esté sobredimensionada. Bueno, ya que mantiene un alto porcentaje de fondos que podrían estar rentabilizando si los tuvieran debidamente invertidos estos fondos. Y en el equilibrio entre estos dos puntos es donde va a estar el fondo de maniobra necesario para cada empresa. Es importante conocer el fondo de maniobra para no caer en tensión de liquidez. El fondo de maniobra existencias, ha quedado claro que el fondo de maniobra es el resultado de comparar el activo circulante con el pasivo no circulante, pero conviene tener en cuenta un detalle. No todas las partidas que integran el activo circulante tienen el mismo grado de liquidez, ¿de acuerdo? Con el dinero del que dispone la empresa se va a poder pagar deudas de inmediato. Lo que deseen los clientes se convertirá en dinero con el que pagar, pero eso será cuando vayan venciendo los créditos concedidos. Es decir, tiene que pasar cierto tiempo. Las existencias están aún más lejos de convertirse en dinero, porque primero hay que venderlas para después poder cobrar dichas ventas. Y bueno, este sería el tema de hoy. Cerramos la unidad y espero sus dudas, comentarios y aclaraciones. Buena semana.